las 7:20 de la mañana, donde todo mundo andamos corriendo y estamos que el café, que el libro, que la llave, que el zapato, que la ropa del gimnasio, que la lonchera y demás, que andamos corriendo, de repente es una hora pues traficosa que no nos permite quizás desayunar, así sentarnos como la gente, y entonces acabamos tomándonos lo primero que nos encontramos. Y les voy a decir que esta situación es súper común, pero tenemos que buscar mejorarla, porque bien lo saben, el desayuno es uno de los primeros hábitos saludables que tenemos que integrar a la dieta, porque recuerden que va a determinar el resto de las sensaciones de hambre y saciedad que tengas durante el día. Si no desayunas, te va a dar hambre cuando no debas y vas a sentirte satisfecho cuando no debes, ¿sí? Entonces es muy, muy importante que te quede claro que inclusive ha sido la campaña de los últimos 2 años de la Federación Mexicana de Diabetes. Yo sí desayuno, hashtag yo sí desayuno, porque las sensaciones de hambre y saciedad están determinadas por este primer alimento del día, que recuerda que no debe ser más de 2 horas después de haber despertado. Si te despiertas a las 6 de la mañana, o sea, a más tardar a las 8 ya debes estar comiendo algo. Es muy, muy importante que te decidas a no tener periodos de ayuno largos. Más de 2 horas de haberte despertado a desayunar es un periodo de ayuno larguísimo, que va a hacer que empieces a tener respuestas inaceptablemente altas de hormonas que, créeme, no quieres altas en tu vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues sí, planear un poco para que esto no nos suceda y tener cosas prehechas. Les traje 2 recetas que les pueden servir para iniciar bien el día, que son una especie como de soufflé. Son 2 recetas. Una es un soufflé que va a llevar, fíjense bien, van a poner, no vamos a hablar de cantidades, vamos a hablar de la calidad de los alimentos. Vamos a poner champiñones, vamos a poner, por ejemplo, ajo molido, podemos utilizar espinacas, huevos, aproximadamente si vas a hacer el desayuno para 4 personas, pues piensa entre un huevo o huevo y medio, o si son muy tragones, pues de a 2 huevos por persona. Podemos utilizar leche para integrar los ingredientes. Podemos utilizar queso feta, queso parmesano, queso mozzarella y sal y pimienta. Todos estos ingredientes los vamos a revolver tal cual en un bowl que pueda ser, o en un refractario que sea de cristal, ¿sí? ¿Qué cantidades? Las que tú decidas, porque no vas haciendo experimentos. Y lo que tienes que hacer es revolverlo. Puedes hacer, por ejemplo, el domingo en la noche. Puedes hacer una gran cantidad, lo metes al horno y lo cortas, saliendo del horno ya cocido, lo vas cortando y vas haciendo pedacitos de este soufflé que va a llevar proteínas que te van a mantener con un índice de saciedad alto, es decir, satisfecho durante más horas. Va a tener grasa que viene de los quesos, que los quesos, ojo, hay que dejar de pelearnos con ellos, son una excelente fuente de proteína y grasa, ¿sale? Grasa que hay que consumir con moderación, pero la necesitamos para la formación de diferentes, es un sustrato que nos sirve para la formación de las capas de las células. Entonces, los quesos nos van a dar, y recuerden muy bien, un índice de saciedad más alto todavía que las proteínas, es decir, hasta 7 horas nos van a mantener saciadas las grasas. Entonces, vamos a tener las proteínas, vamos a tener las grasas y además vamos a tener algo de fibra de los vegetales, porque le vas a estar agregando tanto champiñones como espinacas, que además son vegetales que son altos en proteína vegetal. Entonces, si tú haces esta revoltura de soufflé y lo dejas hecho, inclusive ya cortadito, envuelto y refrigerado, en la mañana toda la gente de tu casa puede agarrar un cachito de este soufflé y se lo puede ir comiendo inclusive en el coche. Total, llévate un cepillo de dientes, llegas a la oficina o a donde vayas y te lavas los dientes ahí. O sea, hay que ir buscando estrategias para buscar el sí, no como no hacerle para desayunar, ¿no? Porque decir que no desayuno porque no tengo tiempo es muy fácil, pero vamos buscando estrategias para que sí lo hagas. Entonces, es una receta buena, bonita y barata, y que para cualquier persona, inclusive si vives sola, es fácil de hacer. La otra cosa que puedes hacer, por ejemplo, si tienes pequeños en casa, pequeños que son deportistas, que a lo mejor necesitan un aporte calórico más alto, puedes hacer una receta parecida, pero le podemos agregar papa. Entonces, podemos utilizar papas cocidas, picaditas. Podemos utilizar, por ejemplo, un poco de jamón, un jamón que ya lo hemos dicho en otras ocasiones, puede ser un jamón de pierna, que sea bajo en sodio, no necesariamente de pavo, porque recuerden, nos lo dijo ya nuestra experta, no crean que es invento mío. Las pastas de
para hacer los jamones de pavo que llegan a México, resulta que son pastas canadienses que normalmente tienen más de un año guardadas y entonces hay que agregarles muchos nitritos, es decir, muchas sustancias para hacerlas color rosita, que en realidad ponen más en riesgo nuestra salud que consumir, por ejemplo, jamones de cerdo que son de fuente mexicana, ¿sale? Entonces hay que ir buscando cuáles tienen menor contenido de nitritos y menor contenido de grasa. Entonces, una buena marca de jamón que sea de cerdo puede ser una buena idea en lugar de las pastas de pavo que se están vendiendo, al menos en México. Austin, a lo mejor eso no aplica para ti, pero en México así es. Entonces, podemos utilizar algún jamón que sea de cerdo magro, un poco de papa, un poquito de queso, por ejemplo, cheddar, huevos, leche, un poquito de sal y podemos utilizar quizás un poco de pimienta. Igual se hace una revoltura, se mete al horno y se hace una especie de soufflé que nos puede ayudar para poder, digamos que iniciar nuestro día con algo de proteína, con algo de carbohidratos, dependiendo del tipo de familia que tengas. Si es para alguien que está teniendo que tener un desgaste calórico más alto de lo normal, porque tienes deportistas o gente en crecimiento en tu hogar, utiliza la papa. Si ya son adultos que honestamente lo único que necesitan es librarla durante el día, pues entonces utiliza vegetales como champiñones o espinacas. Si lo prefieres, lo puedes hacer en licuado, pero utiliza proteínas y vegetales que te van a ayudar a mantenerte saciado durante más tiempo por la fibra y por la proteína. Así es que bueno, ahí les dejo estas ideas y vamos a platicar ahora sí del tema que tenemos pensado para ustedes. Vamos a hablar de nutrición y sexualidad. Les decía que a partir del tercer bloque vamos a tener a la doctora Carlota Tello Vaca. Ella viene pues básicamente a promocionar su programa porque resulta que está estrenando. Ella es la nueva conductora del programa Más de Uno, donde anteriormente estaba Rolando Peña y ahora ella está encargada del programa. No he tenido yo el gusto de escuchar el programa, pero estoy segura que a partir del día de hoy sí lo vamos a hacer. Y entonces, bueno, en épocas actuales les voy a decir que nuestra vida ajetreada, tanto para hombres como para mujeres, es realmente algo que se ve. Nuestra vida en el día a día está muy castigado por el estrés, las responsabilidades constantes, la demanda laboral, las demandas del hogar, la dificultad de mantener una alimentación sana y el sedentarismo o la falta de ejercicio hacen que todos estos situaciones sean como que tengan efectos adversos en la salud, pero también específicamente en la sexualidad, quedando esta sexualidad pues relegada al final de la lista de prioridades. Sin embargo, así como tratamos de controlar el peso, el colesterol, también tenemos que ocuparnos de nuestra vida sexual, llevar una vida sana, una alimentación completa y equilibrada y, por supuesto, realizar actividad física van a ser tres pilares, y quizás hay más, pero van a ser estos tres los pilares que pueden fortalecer nuestra vida sexual. Les voy a platicar que parte de las cosas que la alimentación hace es estimular el deseo. La nutrición humana está directamente implicada en la generación de deseo sexual, ya que va a proveer al organismo los nutrientes necesarios para que física y mentalmente estemos aptos para el encuentro sexual. ¿De qué manera cumple esta función? Bueno, los alimentos se van a encargar de reponer, por ejemplo, la energía perdida. Y entonces vamos a necesitar, por ejemplo, el consumo de carbohidratos complejos. Se encarga también la nutrición de fabricar y estabilizar los niveles de las hormonas sexuales. Por supuesto, la nutrición va a disminuir el estrés y la depresión, que son enemigos declarados que van a alterar los niveles de dichas hormonas, disminuyendo el líbido y el deseo sexual. Así es que regresando al corte, vamos a tener el gusto de tener aquí a la experta en sexualidad y vamos a hablar de la relación que este tema tiene con la nutrición. Así es que quédense con nosotros, Austin. Recuerda que nos estás escuchando a través del 95.1 de FM y aquí en Guadalajara a través del 1040 de AM. Regresamos. 7:35 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida, el día de hoy hablando de este tema tan interesante que es la nutrición y la sexualidad. Les voy a platicar parte de lo que viene en este libro que yo les estaba platicando, que es La Revolución de las Vitaminas de Terry Souchar, de editorial
Tribo, que es su segunda edición, y haciéndoles hincapié en que no crean que es fácil encontrar en libros serios que venga información sobre la sexualidad, porque pareciera que no es algo importante, como muchas otras cosas en la nutrición, pero bueno, en este libro sí viene información seria que viene, digamos que basada en evidencia, que son, digamos que basada en artículos que se hicieron en poblaciones muy grandes, que se hicieron de manera controlada y que se hicieron observaciones que son serias, que pueden llegar a conclusiones que sí nos sirven, o digamos que son pues basadas en evidencias, ¿no? Los beneficios de las relaciones sexuales, dice este libro, son numerosas. La actividad sexual revitaliza todo el cuerpo, tonifica el sistema cardiovascular y proporciona una máxima relajación al mismo tiempo que quema calorías. 300 calorías aproximadamente en media hora. Según algunos cardiólogos, una actividad sexual regular sería un medio excelente de prevenir las crisis cardíacas. Un descenso de la actividad sexual parece preceder a las crisis cardíacas. Es algo como que se encuentra de manera muy común en los pacientes con cardiopatías. La influencia de la mente sobre la libido es muy importante, pero la influencia de la nutrición también lo es. Según un estudio reciente, les voy a platicar que un 30% de los pacientes que hacen hipoglucemias o que tienen bajas de azúcar, específicamente del sexo masculino, y aproximadamente un 45% del sexo femenino, presentan problemas sexuales. Esos mismos problemas pueden ser debidos también a una tasa de algo que se llama histamina, que es demasiado baja, o incluso a factores de orden psicológico, vinculados a desequilibrios en los mensajes químicos en el cerebro, como es el caso de los antidepresivos. Todas las glándulas endocrinas y las hormonas contribuyen a la potencia y al equilibrio sexual. Específicamente la tiroides, les voy a platicar que produce una hormona que se llama tiroxina, que controla el metabolismo del cuerpo. Cuando la producción de la tiroxina es insuficiente, como sería en el caso, por ejemplo, de un hipotiroidismo, ¿sí? Cuando hay una disfunción o una menor producción específicamente de T3 y T4, donde lo que compensa o lo que se empieza a elevar es otra hormona que se llama TSH, que sería hipotiroidismo. Es decir, si tú tienes un estudio enfrente de ti donde te hayan checado la tiroides y lo que se ve elevado es la TSH, todo lo demás está normal, pero la hormona TSH está elevada, eso es diagnóstico de hipotiroidismo, porque quiere decir que la TSH está teniendo que trabajar de más para poder mantener la ojerita, digamos, de las otras hormonas, ¿sale? Entonces, cuando hay un hipotiroidismo, hay una menor producción de tiroxina y la libido disminuye. La secreción de tiroxina se realiza a partir de algo que se llama tirosina, un aminoácido que es normalmente se encuentra bajo en estos pacientes, y les voy a decir, tanto la tirosina como la disminución de vitamina B6, C y de colina pueden ser factores que influyan en la menor producción de la tiroxina o la menor producción de hormonas tiroideas normales. Estos nutrientes que les menciono, que son B6, C y colina, son esenciales para el buen funcionamiento de la tiroides, y su carencia o su déficit puede ser el origen de algún problema sexual. Pero la tirosina presenta otro interés para la libido. Como ya sabemos, este aminoácido es utilizado por el cerebro para fabricar neurotransmisores, como la dopamina y la noradrenalina, que se ven implicados específicamente en el deseo sexual. Les voy a platicar que la dopamina facilita el despertar de las funciones mentales, la excitación, la iniciativa, el acceso al placer. Y la noradrenalina, que es básicamente la adrenalina, simplemente digamos que a otro nivel diferente que la adrenalina, es el neurotransmisor más importante para la sexualidad. Como aquí cita en este libro al doctor Nataf, que la noradrenalina es el motor del deseo. Las personas que presentan una noradrenalina baja no tienen deseo sexual. Les voy a platicar que hay otra sustancia que se llama L-Dopa, que también puede aumentar la síntesis específicamente de estos neurotransmisores que se llaman dopamina y noradrenalina, por lo que
es un buen candidato para un programa de estimulación de la libido. La L-Dopa se ha ganado este título de forma totalmente fortuita. Cuando en los años 60 en Estados Unidos se relató la historia de un paciente de 26 años que había empezado a perseguir a unas enfermeras después de haber sido tratado con L-Dopa, después de muchos años de inactividad sexual, algunos médicos reconocieron que entre el 1 y el 5% de las personas tratadas con L-Dopa, por ejemplo, pacientes que llevan este tratamiento pueden ser los pacientes que tienen Parkinson, conocían un efecto secundario que es la estimulación sexual. Pero varios estudios establecidos marcan porcentajes superiores. Un investigador finlandés detectó un aumento del 24% en la libido de pacientes que él controlaba. Unos médicos neoyorquinos constataron que dosis elevadas, aproximadamente de 5 gramos, producían un efecto que tenía que ver con un efecto afrodisíaco en un aproximadamente 40% de las personas que tomaban L-Dopa. Es aconsejable entonces tomar L-Dopa, obviamente bajo la supervisión de un médico. Entonces, es uno de los efectos secundarios que se ha visto, como muchas cosas en medicina, que empiezan a hacer, por ejemplo, tratamientos y que el efecto secundario de ese tratamiento es deseable para otras cosas, ¿no? Entonces, va a ser importante, por ejemplo, como un ejemplo muy aterrizado de algo parecido a esto, este famoso rímel que ahora está que se usa para el crecimiento de las pestañas, resulta que salió también como algo fortuito. Se utilizaba para pacientes con problemas de ceguera. Y entonces, para todos aquellos pacientes que estaban empezando a tener problemas de ceguera, se les estaba empezando a poner un tratamiento y se dieron cuenta que como efecto secundario crecían las pestañas, ¿no? Entonces, en medicina hay muchas cosas que han salido de esta manera, específicamente en estos pacientes que tienen que ser tratados con L-Dopa, pues el aumento del deseo sexual aumentaba. Entonces, se dieron cuenta que por ahí podía venir el asunto, ¿no? Les voy a platicar también acerca del zinc. El zinc está presente, ayer nos lo platicaba la doctora, la dermatóloga nos hizo el favor de platicarnos acerca de cómo aumentar la inmunidad en la piel, nos hablaba del zinc, pero les voy a decir que el zinc está de manera importante presente en el aparato genital masculino, en la próstata, en los testículos. Este mineral está implicado en la síntesis específicamente del esperma y del fluido seminal. Participa también en la síntesis de testosterona, pero en general consumimos menos zinc del aporte diario aconsejable. Una falta de zinc puede traducirse en un descenso de la libido. Por ejemplo, las carencias de zinc son frecuentes entre los enfermos que están bajo una diálisis renal. Se ha observado que entre un 48 y 80% de los pacientes son impotentes, pero en un experimento cuando se da, por ejemplo, 50 gramos de acetato de zinc contra placebo, a 20 enfermos se obtuvo un aumento significativo del nivel de testosterona entre los enfermos tratados. Estos pacientes mejoraron, por supuesto, la libido, la calidad de sus erecciones y la frecuencia de las relaciones. Suplementos de zinc, entonces, pueden aumentar la tasa de testosterona entre aquellos que presentan una carencia incluso ligera de zinc. Podemos probar entonces con algunos, obviamente bajo supervisión médica, el aumento del consumo de este mineral, aproximadamente 50 miligramos de gluconato, que es la forma en que el cuerpo lo puede sintetizar, de zinc al día, durante aproximadamente 8 semanas puede ayudarnos a evitar esta carencia. Así es que regresando al corte vamos a seguir hablando de nutrición y sexualidad. Quédense con nosotros, estás en el 1040 de AM. Regresamos. 7:49 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy platicando acerca de nutrición y sexualidad, pero antes de eso nos vamos a ir a esta sección tan interesante que es Mejor sin envoltura. Les voy a platicar que en esta página que me encanta, que es El Poder del Consumidor,
sacan, y lo hemos estado difundiendo, estas radiografías que son de alimentos empaquetados y entonces nos dicen cuál es la cantidad de azúcar, de sodio y de aditivos que tienen algunos productos en el mercado. Los lunes estamos hablando todos los lunes de diferentes productos. Ya hablamos del famosísimo yogur de Activia, que realmente es una bomba de azúcar. Ya hablamos del Yakult, que es otra bomba de azúcar. Ya hablamos del chocolate Carlos V, que es otra bomba de azúcar. Y hablamos también de las agüitas estas de Nestlé, que además son un absurdo nutricional, porque además de ser una bomba de azúcar, además tienen edulcorantes, ¿no? Y bueno, tienen aditivos que pueden poner en riesgo nuestra salud, pero estas radiografías también lo hacen bien porque hablan de alimentos naturales. Es decir, sacaron una radiografía del amaranto, que los invito a que lean, y nos explica de manera muy puntual qué es el amaranto, que es una planta que pertenece a la familia de los quinoles y desde el género que se llama Amaranthus. Es considerado un pseudo cereal, ya que tiene componentes similares a los cereales como su parte harinosa. Sin embargo, pertenece a otro tipo de plantas que son diferentes a los cereales. Los cereales se llaman monocotiledóneas y el amaranto pertenece a las dicotiledóneas, digamos que es una subserie de este tipo de plantitas. En las épocas precolombinas, este grano de amaranto era concebido como uno de los alimentos básicos del Nuevo Mundo, casi tan importante como el maíz o el frijol, y se utilizaba en diversos rituales. Por dicha asociación, los españoles exterminaron estos cultivos y se prohibió su consumo. Debido a su eficiente proceso de fotosíntesis, esta planta puede sobrevivir en condiciones de alta temperatura y poca agua. Las zonas de producción y cultivo de amaranto son las mismas de la época precolombina. Puebla, por ejemplo, es el mayor productor de amaranto en México y le siguen Morelos, Tlaxcala, el Distrito Federal y el Estado de México. ¿Qué nutrimentos nos aporta? Bueno, el amaranto se clasifica como un cereal integral, ya que conserva su cascarilla, por lo que es naturalmente rico en fibra. Además, es rico en vitaminas, minerales, destacando específicamente el calcio, el hierro y el ácido fólico. Por su composición nutrimental, es un alimento muy recomendable para niños y para mujeres embarazadas. Se caracteriza también por tener más proteínas que los cereales, por lo que si se complementa con otros alimentos, por ejemplo, con las oleaginosas, puede ser un sustituto de proteína de origen animal. Las oleaginosas, recuerden que son como las almendras, los cacahuates, por ejemplo, las nueces de la India. Entonces, un poco de amaranto con almendras puede ser una excelente combinación para aumentar el valor biológico de las proteínas y darnos estas cadenas más fuertes que van a formar nuestras proteínas en el cuerpo. Por ser este pseudo cereal, no contiene gluten, o sea, no es una fuente que tenga trigo o gliadinas, lo lo convierte en una excelente opción para personas que viven con celiaquía. Ayer fue el Día de los Celíacos, por cierto, y estuve leyendo varios artículos al respecto. Hay mucha gente que sigue pensando que es una solución para bajar de peso o que tiene que ver con la solución de sus problemas, y les voy a decir, no es cierto. Solamente aquellos que tengan el diagnóstico franco de una celiaquía o una intolerancia pueden verse beneficiados de llevar una dieta que sea baja en trigo. Y bueno, ¿cuánto cuesta el amaranto? Se comercializa en tiendas de autoservicios y alrededor, el precio va entre los 20 pesos en presentaciones de 250 gramos. A granel, su precio puede disminuir casi hasta la mitad. ¿Cómo se recomienda consumirlo? Pues el amaranto se consume en su forma reventada para mejorar su sabor, o para hacerlo más digerible. La presentación más común en la que lo consumimos es en estas famosísimas alegrías, y su contenido de azúcar obviamente varía de un fabricante a otro, por lo que es recomendable consumirlo de forma natural, agregándolo en distintas preparaciones, como mezclarlo con leche o mezclarlo con yogur o mezclarlo con fruta o en cócteles de fruta o en licuados o inclusive en ensaladas. Puedes poner varias hojas verdes y puedes espolvorearlo. También puedes hacer esta famosísima leche de amaranto, que ya hemos hablado de ella, que es parte de los leches entre comillas vegetales, ¿no? La enfermedad, una de las cosas que podemos hacer con el amaranto son albóndigas con harina de amaranto. Por ejemplo, les voy a platicar esta receta que la pueden encontrar en la página del Poder del Consumidor.
que fíjense bien lo que vamos a necesitar. Podemos utilizar medio kilo de carne, que puede ser molida de res o de cerdo, 3/4 de taza de amaranto, 1 taza de harina de amaranto, sal y pimienta al gusto, cebolla finamente picada, un huevo, 3 o 4 ramitas de cilantro picados y 3 cucharadas de aceite. Para el caldillo podemos utilizar 10 jitomates chicos asados, un chile mirasol desvenado sin semillas y cocido, 2 dientes de ajo, media cebolla, una cucharadita de orégano, sal al gusto y una ramita de epazote. Más o menos te vas a tardar como 30 minutos en hacer esto, y el primer paso sería en un tazón grande mezclar la carne con el amaranto y la harina de amaranto. Salpimentar y revolver bien. Dejar esta preparación reposar durante aproximadamente 10 minutos. Añadir los ingredientes, 3 ingredientes, y mezclar hasta lograr una masa que puedas manejar de manera fácil. Hay que formar las albóndigas del tamaño de una pelotita de ping-pong, calentar en el aceite a fuego medio y sofreír las albóndigas durante un par de minutos. Mientras mueles en la licuadora todos los ingredientes del caldillo, puedes ponerlo en una cacerola mediana. Vas a sazonar con la sal y cocinar a fuego medio hasta que empiece a hervir. Lo único que tienes que hacer es agregar las albóndigas, bajar el fuego, tapar y cocinar hasta que estén bien cocidas durante 15 minutos. Así es que bueno, es una receta sin envolturas, es un producto que puedes utilizar de manera fácil para cualquier persona en tu casa, sea un pequeñín, sea un paciente que está en la preadolescencia, en la adolescencia o inclusive para un adulto. Así es que les dejo información con respecto al amaranto, que lo puedes utilizar sin envolturas. Y bueno, el día de hoy nos tocaba platicar acerca del programa que está empezando a dirigir la doctora Carlota Tello Vaca. Por alguna razón no pudo llegar, se los debo, pero les hago la invitación a escucharla. Ella está de lunes a viernes, es a las 5 de la tarde, ¿verdad, Toño? Es a las 5 el programa de Más de Uno, donde la doctora Carlota Tello Vaca está como terapeuta sexual y como nueva conductora de este programa, que sigue siendo de la misma calidad que siempre, inclusive con una voz más fresca, porque es la voz de una mujer. No me quiero escuchar feminista, pero bueno, ya fue mucho tiempo la voz de un hombre, ahora nos toca escuchar la voz de una mujer con respecto a estos temas de nutrición y sexualidad. Espero que la información que les di el día de hoy con respecto a sexualidad les haya servido. Quiero cerrar el tema platicando de una última cosa información que puedes encontrar en este libro que se llama La Revolución de las Vitaminas, que es el sexo y la arginina. La arginina es un gas. Y es precursor del ácido nítrico, es decir, la arginina es precursor de este gas que se llama óxido nítrico, que juega el papel de neurotransmisor. Este óxido nítrico parece estar implicado en el control del flujo sanguíneo, que afecta a los órganos genitales masculinos y femeninos, tanto antes y durante las relaciones. Y en el caso de los hombres, de manera específica, permite la erección. Este mismo flujo sanguíneo está bajo el control de la acetilcolina, que es el principal neurotransmisor del sistema parasimpático. La acetilcolina dirige una serie de funciones fisiológicas importantes durante el acto sexual, como los ritmos cardíacos o la presión sanguínea. La acetilcolina se va a formar a partir de vitamina C, vitamina B y zinc. Así es que creo que sería una forma muy fácil e importante de entender que necesitamos vitamina C, específicamente vitamina B6 y el zinc. Y por aquí me está preguntando el señor Javier García, que ¿dónde encontramos esta L-Dopa? Bueno, pues es medicada y por supuesto es controlada. Es algo que se utiliza para el tratamiento, por ejemplo, del Parkinson. Entonces no es algo que puedas llegar nomás a la farmacia y decir, me da L-Dopa, por favor, porque no se trata de eso, además de que no es como una solución. No es como que si tienes un problema, una disfunción sexual, vayas a resolverlo así. Hay que buscarlo de manera integral y por supuesto de la mano de un especialista. El programa es a las 7, por cierto, no es a las 5, es a las 7 de la noche. Así es que espero que les haya servido la información. Los vamos a dejar en un programa más del doctor Gilberto Priego.